Que hoy no sea viernes. Viernes, la verdad. Sí, a nosotros. Pero jueves. Sí, a nosotros no sé por qué digo nosotros. A mí también me parece una injusticia, ¿eh? Creo que hablo por la mayoría de las personas que están en este momento escuchando el programa. Buen día, Santi. Buen día, Sofi. Y ayer fue muy jueves también, ¿eh? No es que simplemente quiero hoy que sea viernes. Ayer fue muy jueves y de repente hoy es jueves de vuelta. Muy fuerte. Me traje una campera que no es la adecuada, me acaban de decir. ¿Por qué? Ah, porque va a llover. No, porque es verde. Ah, bueno. Estoy esperando a ver qué tan mal se ve. Ahí está Cris. Cris. Te está viendo me están la gente. viendo la gente. Yo no me estoy viendo. ¿Qué hacemos, Cris? ¿Le sacamos la campera? O sea, se cromea todo, la tengo que sacar. Para mí, aparte, sos la persona más friolenta que conozco casi. Tipo campera con corderito adentro. Claro, y yo tengo remera, bro. Muy linda la remera también, ¿eh? Gracias. ¿Plancha no? ¿Plancha? No. Yo tampoco, igual. La plancha es red del 2003. ¿Sí? No se usa más. Como cuando Mario habla de hacer zapping, es la misma, para la plancha aplica en la misma categoría de... Estaba muy de acuerdo con lo que dijo. De generación, sí. Imagino que vos no, ¿sí? Ah, no, sí, no sé. No sé. Estuve más de acuerdo en la parte que sean de hacer zapping para arriba en vez de para abajo. Eso, obviamente. Pero después me quedé pensando también. Es una forma de usarlo. Ok. Bueno, nada, pero es jueves, Santi, y hay que jueves. laburar, y la vida es así, y nada, qué sé yo. Si te sentís mejor, te cuento que almorzás hoy, así que como te gusta buenísimo. mucho. Ayer me hablaron. No le respondí. ¿sí? Ah, porque es el evento de lanzamiento del nuevo local. Seguramente por eso. No. La semana que viene, el 17. Ok, ahí estaremos. Ok, sí, ahí estaremos. Bueno, día interesante hoy en La Loye, muy Sí, interesante. Así es. Vamos a presentar a nuestra invitada, ¿te parece? Porfis. Entramos en el mood. Bienvenida, Carolina, Generación Perdida, ¿cómo andás? Muchas gracias por la invitación, muy bien. También creo que estaría buenísimo que fuera viernes, así que me sumo a la movida. Se suma a esa movida. Sí, Perfecto. esa y de que el fin de tenga un día más. El de Osvaldo, ¿se Sí, acuerdan del sí, día tal Osvaldo? cual. El día Osvaldo Sí. sería una cosa muy necesaria en esta sociedad. Sí, ¿Se puede tal hacer cual. eso si soy presidente? ¿Cambiar el calendario? Y tendrías que hablarlo con John Gregoriano, que es el del calendario actual, pero bueno, no sé. Pero ese pide de la iglesia a un cura de hace 1000 años. Bueno, No me interesa. listo. No me interesa lo que diga George Gregoriano. Y bueno, pero estamos usando el calendario gregoriano, ¿qué cree que Por te eso, diga? ahora vamos a ver el calendario santiaguiano, Santidiano. que son 3 días de fin de semana. Santillano. Arre. Arrancaban los memes. Buen día, el calendario. Qué buen calendario. Bueno, vamos a presentarles más correctamente a Caro. Ella Sí. hace algo muy lindo que no sé bien cómo explicarlo, me parece mejor que lo explique ella, pero de alguna manera ella recupera la memoria. Ella revive a gente que por ahí no puede contar un montón de cosas que es importante que de generación en generación se vayan transmitiendo. Cada generación tendrá sus cosas nuevas y sus cosas distintas para ir replicando. Pero muchas veces pasa que hay distintas generaciones que necesitan que determinado mensaje quede en la historia. Y como la gente va muriendo, corta la bocha porque Así va es. creciendo. En el mejor de los casos morís de viejo. Y después Sí. vamos a hablar bastante de eso, ¿no? Pero justamente para esos casos está muy bueno que el relato pueda permanecer vivo. Y algo de eso hace Caro. ¿Podés contarnos un poco más? Sí, la verdad que lo contaste súper bien para bueno. la info que tenías, muy bien. No me la esperaba. Yo participé Muy bien. en 2011 de un proyecto que se llama Sí. Proyecto Aprendiz. Este proyecto pertenecía, lo hicimos en una asociación que se llama Generaciones de la Shoah. Shoah es holocausto, ¿sí? Sí. Y tiene que ver esto que vos decías de las generaciones que pasan, las generaciones que estamos ahora, los que vamos a venir, y una cuestión de continuidad, ¿no? Lo que nosotros hicimos en ese proyecto fue mantener viva la historia de los sobrevivientes del holocausto, ¿no? Cuando decimos holocausto hay como miles de cosas que se abren, miles de puertas para poder charlar, pero sobre todo era que, no sé si alguna vez ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar a algún sobreviviente del holocausto o de la dictadura, por ejemplo, de algún evento significativo tan fuerte. La historia del sobreviviente en vivo tiene una fuerza súper importante, ¿no? Y no es lo mismo cuando te cuentan una escena terrible que le pasó a otra persona que cuando alguien te dice, o sea, no es lo mismo yo te cuento, no, bueno, era tremendo, muchas veces se llevaban a familias en un tren y quedaba el hijo más chiquito ahí abandonado llorando. Yo te digo eso y bueno, te pasa algo. Pero si yo te digo, yo vi cómo mis papás se iban, le agarré la mano a mi mamá y el tren arrancó y mi mamá se fue, ya se me está poniendo la piel de gallina y ni siquiera es que me pasó. Así arrancamos a la Totalmente. mañana. Sí, pero sí, la verdad totalmente. que Pero bueno, como cosas que llueve, pasan. capaz Da el el tema, clima pues. da para charlar de esto. Total, entonces lo que nosotros, digamos, lo que Generaciones ve es, bueno, como vos decías, las personas que vivieron esa época, en algún momento no van a estar más. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, convocamos una generación de jóvenes que se sume con las ganas de poder escuchar esta historia,
atravesarla por su propia historia, su propio cuerpo, sus propias vivencias y poder seguir manteniendo esto vivo para pensar en qué hacemos con todo esto, ¿no? Entonces yo me junté durante 3 meses con Lushka, así se llama Sí. la sobreviviente que yo acompañé, que hoy ya falleció hace más o menos 4 años. Y la idea del proyecto era que ella me contara su historia y poder hoy decir, ella tenía 19 años cuando empezó la guerra, ¿no? Empezó la guerra, ella quería ir a estudiar a la universidad, ella era de Polonia. Quería irse a estudiar a Alemania, tenía todo un futuro pensado, ganas de hacer un montón de cosas. Empezó la guerra y todo eso se perdió. Su Claro. vida cambió de un día para el otro, ¿no? Y por ahí es esto. Pensar en Alemania hace tantos años para nosotros es re difícil, pero pensar cuando tenemos 19 años y elegimos la carrera, qué vamos a estudiar, qué queremos hacer, a qué nos vamos a dedicar, ahí ya nos es un poco más cercano, ¿no? Empezar a pensar que ella estuvo ahí y nos podría haber pasado a nosotros de otra manera, en otros momentos. Entonces yo me juntaba y ella me contaba cómo fueron esos momentos, la escuchaba, la veía llorar, escuchaba sus silencios, ¿no? Era una persona de 92 años cuando empezamos este proyecto y claro, y yo escuchaba los silencios de ella y era como, bueno, esta señora está grande, le cuesta contar. Y no, los silencios era porque lo que me contaba lo veía, ¿no? Recordaba la historia y todo lo que le había pasado. La verdad que fue un proyecto súper movilizante. Mucha gente me decía, ¿por qué haces esto? ¿Por qué te interesa escuchar a alguien mayor, sentarte con toda esta historia? Y la verdad que tiene que ver un poco también con ver que otro puede hacer algo de su vida después de lo terrible que vivió, ¿no? De todo lo que atravesó. Y después de que hice el proyecto me encontré con un montón de otras cosas, ¿no? Con ver cómo pensamos nosotros la historia para ver qué hacemos con esto, ¿no? Hoy en día se habla mucho del bullying, en Argentina tenemos muchas cuestiones respecto de los inmigrantes, mucha discriminación. Bueno, el Holocausto tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con no poder ver al otro como un otro. Y no creer que el otro tiene los mismos derechos que yo, tiene historias distintas, pero es una persona, digamos, ¿no? Claro, está bueno porque a veces también cuando nos hablan de nazismo, ayer lo dijimos al aire y me permito empezar esta charla que estás en Generación Perdida, yo lo lamento, pero a notas tradicionales, anda a otro programa de radio. Bienvenido pero a ayer eso, me hablábamos encanta. que es una palabra que en nuestra generación está empezando a instalarse, la palabra nazi, pero no Sí. utilizada para relacionarla a lo que es cuestiones Hitler, Holocausto, judaísmo, etcétera, etcétera, sino que está más relacionada a cuando uno es discriminador de algo. ¿No? Sí, sí. Perdón que lo diga, pero sinceramente nos está pasando. No, Nosotros no, la estamos obvio, empezando a estoy utilizar. pensando, pero- Ay, tipo, uno dice, ay, no quiero ser nazi, pero... Bueno, no sé qué. feminazi es como un Exactamente. término que se utiliza, que incluso se apropiaron. Hay muchas feministas que lo llevan adelante desde la contracara, digamos, ¿no? Claro. De identificarse con eso. Sí, Mira, no lo ironía. había pensado con feminazi, pero claro, Claro. es el ejemplo más importante. Porque también creo que el que llama a una piba feminazi, me parece que el mensaje que quiere dar es esta mina odia a los hombres y los quiere a todos los hombres muertos. En un punto va para ese lado. Después será así o no, bueno, es todo un debate enorme que está viendo en Argentina y Obviamente. está buenísimo que avance y demás, pero sí, se usa mucho el nazi. Creo que en la esencia se usa cuando el otro no quiere que haya otro, digamos. O sea, cuando vos estás en contra de que simplemente exista o haya otra persona con una característica como puede ser que sea puto, que sea gordo, que sea mujer, que sea pobre, que sea negro, que sea lo que se te ocurra, es nazi. ¿Entendés? Sí. Porque también hoy en día, por suerte, ha avanzado la sociedad y Hitler quedó atrás, pero viéndolo ahora para atrás, la verdad es que no había una fucking justificación para que el chabón haga eso. Más que el odio que tenía hacia los judíos, creo yo. Siempre creí que era una envidia a los judíos, pero bueno, nunca lo sabremos porque está muerto. No. Pero viéndolo con tanto tiempo para atrás, no había ninguna justificación para que el chabón tenga tanto odio y que le instale tanto odio y que todo un país tenga tanto odio por personas de una religión. Aparte, hoy en día las religiones también cayeron un poco, entonces es medio como que cada uno crea lo que quiere creer. A mí que me interesa. Hay gente que toca las piedras, hay gente que, no sé, viste. Yo tengo un amigo que lo amo y le mando un beso, que aúlla a la luna cuando es luna llena, sale a aullar como un lobo. Y de una, viste, como que no hay ningún drama, no te puedes joder lo que crea el otro porque no hay no hay pruebas de que ninguna de las religiones puede ser cierta o incorrecta.
Es terrible, me parece que es muy bueno lo que haces, porque es un punto, en un punto es lo que pasa acá con el nunca más, ¿no? Sí. Solamente que acá, bueno, como todos somos argentinos, todos tiramos para el mismo lado de que nunca más nos pase lo que pasó, digamos, o pase lo que por suerte no nos pasó a nosotros porque no habíamos nacido. Y me imagino que si alguien como vos empieza como a sentir que se podría estar arrancando a olvidar lo que pasó, es muy importante que eso no pase. Porque tranquilamente en 50 años puede volver a pasar. Me ¿no? pregunto, Sí, perdóname sí. que no te dejo hablar, Caro. No, Perdón. no hay problema. Pero me pregunto, este resurgimiento de la palabra nazi, que de alguna manera, por ahí te digo, no sé, en los 90 no estaba tan en su auge, ahora con su vuelta, ¿resignifica la historia de la Shoah y el Holocausto? ¿O al contrario, la disfraza y le da un nuevo significado a la palabra, entonces esa historia se va perdiendo? Bueno, me parece que cuando introducís esto de, bueno, hoy en día se habla mucho del término nazi, ¿no? Sí. Hay como dos cuestiones para pensar. Una es, bueno, se está banalizando lo que pasó. Si yo hoy digo que una chica que quiere reivindicar los derechos de la mujer es feminazi, estoy banalizando las personas que murieron y todo lo terrible que pasó. Eso por un lado. Y por el otro, esta vuelta de significados, ¿no? Me parece que ahí es súper importante tener presente que los términos, como hoy nos pasa también con el lenguaje inclusivo, por ejemplo, son cuestiones que nos vamos reapropiando y que nos sirven para distintas cuestiones. Yo no veo como algo terrible que se utilice la palabra nazi. Sí me da esto que vos decís de, bueno, la estamos usando y nos estamos olvidando de cuál fue el origen, ¿no? De qué pasó con todo eso, por un lado. No creo que cuando la utilicen se esté perdiendo por falta de respeto en sí, pero sí se está olvidando, entonces está bueno retomarlo. Está muy ¿Por bueno. qué? Como una cuestión también para pensar hoy en cómo utilizamos el término nazi, ¿no? Todo eso que ocurrió. Porque vos decías, bueno, Hitler quedó atrás porque murió. Sí, pero hoy en día hay un montón de nacionalismos que surgen, un montón de derechas en todo el mundo, de gente muy extrema que cree que si las cosas no son como ellos piensan, si la gente no es como ellos son, está mal. Entonces, si yo no me acuerdo de lo que pasó, no voy a poder pensar lo que está pasando hoy. Totalmente. ¿No? Creo que tiene que ver con eso. Cuando vos decías, Santi, lo que hizo Hitler hoy en día no sería posible. Lo que pasó acá con la dictadura hoy en día no sería posible. Bueno, obvio, lo mismo tal cual, claro que no, porque ya sabemos, bueno, apenas pase esto, nos preocupamos. Pero eso no quiere decir que no haya nuevas maneras de ejercer este mismo tipo de poder, expresiones o directamente persecuciones. Pienso en un montón de estados y en un montón de personas que están sufriendo este tipo de cosas y también ligadas a la religión en todo lo que tiene que ver con un montón de países que no tenemos idea en nada. Su historia, recién estaba leyendo nada que ver con nada y todo que ver con todo. Estaba leyendo un informe de la BBC que hablaba de justamente cuántos fueron los periodistas que murieron en cada año. Dice que el año 2006 es de los últimos tiempos el año donde más gente murió, pero que el país donde más periodistas mueren, incluso hoy que no hay guerras y que está todo entre mil comillas, un poco más calmado, en Afganistán. En el 2018 murieron 16 periodistas en Afganistán, porque hay determinada persecución a periodistas. El segundo país es México, que tiene 11 periodistas muertos en el año 2018, y la persecución a una periodista que desenfundó una red de trata ahí en Quintana Roo, donde todos van de vacaciones. Entonces, las persecuciones siguen existiendo, pero pasa que como la infraestructura de las sociedades ha cambiado, están muchísimo más invisibles. O sea, hay que levantar la alfombra Claro, pero para también, verlas. me puedo equivocar y corréjame, pero Sí, ¿cuánta obvio. gente lo votó a Hitler cuando ganó? Era como un 90% de la población votándolo a él, ¿no? Me parece que eso es lo que... Digamos, tuvo un ascenso progresivo, sí es cierto que también hubo elecciones en las cuales él, digamos, como fue ascendiendo, pero me parece que más allá de ver, digamos, estas cuestiones que a veces quedan como muy grandes, ¿sí? Sí. Porque pensar en el Holocausto, todas las muertes, es súper difícil, súper abstracto. Por eso también es traer la historia. Claro. Yo les decía, Lushka iba a ir a estudiar a sus 19 años, no pudo. ¿Qué pasó ¿Qué iba a después de que estudiar, empezó la Lushka? guerra? Ella me dijo que iba a estudiar algo como cuestiones de negocios para poner un negocio de ropa de ajuares, que hoy en día es como una palabra que ni se usa, pero para cuando la gente se casa, se hacían como juegos de sábanas, cubiertos, un montón de cosas. Bueno, yo calculo que iba a estudiar algo así como administración de empresas hoy, ponerle una cuestión así. Aguante, Y lo que pasaba es que, por ejemplo, ella tenía un hermano menor. Cuando empezó la guerra, el hermano que iba a una escuela no pudo ir más. Tenía 15 años. Entonces, de un día para el otro dejó de ir a la escuela. De un día para el otro no podían caminar por las veredas, tenían que caminar por la calle. No podían sentarse en todos los bancos de las plazas.
tenían que sentarse solo en algunos. Entonces, ¿a qué me refiero? A que, un poco como vos decías, Sofi, estas cuestiones que a veces quedan como muy grandes son acciones pequeñas que no nos vamos dando cuenta. Si acá en Argentina a un boliviano le decimos, bolita, de manera despectiva, y bueno, el otro lo deja pasar, ahí hay algo que no nos estamos dando cuenta que genera dolor, genera discriminación, genera distancia. Hace poco pasó de un chico que lo echan, bueno, no fue hace poco en realidad, fue hace un montón, hace unos años, pero no, 2 años, ponele. Un chico que lo echan de una fiesta porque estaba con el novio, hombre y hombre, ¿no? Ahora nos están dando un beso. Y lo que me discutían a mí es que, yo digo, bueno, es un acto totalmente homofóbico, porque lo está No lo echaron por gay, me dicen, sino que lo echaron por maleducado. ¿Cómo es eso? Le digo, a ver, explícame. Claro, me dice, porque a él se le pidió que se vaya con el novio, que se vayan de la fiesta. No se quisieron ir, quisieron tipo plantarla de yo tengo mis derechos, es una fiesta privada. Entonces, bueno, no se quería ir, lo cagaron a trompadas. Y yo como, pero eso, ¿no te parece, aunque es muy chiquito, ¿no te parece violento echar a alguien de un lugar? O sea, si yo ahora me paro y te digo, por favor, retírate de mi programa. Es violento, porque explícame por qué me estás echando. ¿Por qué me estás echando de un lugar? Después que me pegues, sí, estás como afirmando la violencia, pero ya que eches a alguien de un lugar, si la otra persona no es violenta, porque si vos ahora te parás y rompés las cámaras, te digo, por favor, retírate. Pero si de la nada te digo, por favor, andate, es violento que te eche, porque te estoy echando por algo que sos vos, y lo que sos vos es lo que vos sos y de lo que tenés que estar orgullosa y lo que todos tenemos que respetar. Entonces es verdad que muchas veces que son muy pequeñas las cosas que hacen como que se instale cierta discriminación y se vea cierta discriminación como algo normal o que está bien o que no es tan grave, digamos. Y sí, estamos viendo cómo cambiar, ¿no? Todo esto, pero creo que es un tema de que tenemos que tener otra conciencia. O sea, nuestra bocha tiene que elevarse un poquito como sociedad para que estas cosas dejen de pasar, para que se elimine como el odio hacia el otro, ¿no? Sí, me parece que en esta línea también poder contar la historia que pasó hace tanto tiempo y poder analizarla con los ojos de hoy, también nos ayuda a ver esto que vos decís, ¿no? De por qué lo estás echando. Hace un tiempo también en un restaurante al que yo iba con mi familia, pasó que echaron una pareja gay, también por lo mismo, digamos, y mi papá decidió no ir más a ese restaurante. Y para mí eso fue re importante, ¿no? Porque hoy en día cuando surgen cuestiones sobre el Holocausto hay muchos que dicen, bueno, pero en realidad no fue así, bueno, pero en realidad no eran tantos, bueno, no importa si eran tantos, si no eran tantos, acá hay una persona concreta que lo sufrió. Entonces, si hay alguien que está sufriendo, ahí hay algo que está mal. Sí. ¿No? De entrada, no hay, ahí me parece que no hay discusión en eso, ¿no? Como si hay alguien que está sufriendo, que le está pasando mal, que entonces eso que estoy haciendo no está bien. Obviamente, como decís, ya llegar a los golpes y todo lo otro, también ya es como reafirmar esa violencia y ese poder, ¿no? Algo del nazismo, algo no, el nazismo tiene que ver con un poder sobre el otro. Obvio. ¿No? Hay una cifra simbólica, de alguna manera, que representa a la cantidad de muertes durante el Holocausto y es de 6 millones de muertos en torno a la comunidad judía. Wow. Se estima que en total un mínimo de 11 millones de personas murieron, de ellas 1 millón habrían sido niños y como hablamos a veces acá también, ¿no? Que a veces una historia en particular te puede hacer entender mucho mejor lo que sufrió un colectivo que cuando te hablo de un colectivo sufriendo una tragedia o sufriendo una injusticia. Y por eso está tan interesante que Caro haga esto con el relato de Lushka, se llama, ¿no? Sí. Para los que se acaban de sumar, Caro se juntó muchas veces con Lushka. Lushka murió hace 4 años, llegó a sus 92 años. En realidad fue una víctima del Holocausto, pero sobreviviente, ¿no? Una testigo vivo del horror, si no me equivoco, que es una frase tremenda, no sé si la conocen, quiénes son los testigos vivos del horror. Es toda esta gente que vio todas las atrocidades que se hacían durante estos procesos y sobrevivió para contarlo. Que funciona, es re loco porque desde la mente de un represor o de un dictador o de un tipo como Hitler, esas personas tienen doble valor, ¿no? Por un lado se les escapan de las manos porque, bueno, es una persona que sobrevivió cuando vos la querías matar. Pero por otro lado, es la persona que le va a salir al mundo a contarle a todos que tengan miedo porque están matando gente, ¿no? ¿Me equivoco? No, me acuerdo mucho de esta frase, siempre me llamó mucho la atención, la de testigos vivos del horror. Sí, tal cual, tiene que ver también con contar eso que pasó, que también contar es un proceso muy difícil. Hubo muchos sobrevivientes que decidieron no contar. Hubo mucha gente, sobre todo los primeros años me refiero a muchos años, no 5, 10, por ahí 20, 30, 40 años de su vida sin contar esta historia, tal vez ni siquiera sus familias,
¿no? Por todo el dolor que eso significó. Pero hay muchos sobrevivientes que dicen esto: yo sobreviví, mucha de mi familia no, entonces yo estoy acá y lo tengo que contar. Es mi responsabilidad transmitir esta historia, y nosotros en Proyecto Aprendiz lo que buscamos no es los golpes bajos o no es mostrar el horror en crudo, sino mostrar las personas, mostrar las historias, mostrar las caras, esto que decíamos de si yo conozco a alguien, me identifico, puedo conectar, puedo saber que eso ocurrió y que alguien sufrió a partir de eso, y también que nos permita pensar, bueno, hoy en día, ¿quién está sufriendo a partir de algo que incluso yo sin darme cuenta puedo estar haciendo, ¿no? ¿Crees que las películas, los libros y las obras de teatro, como puede ser la de Ana Frank, o bueno, también no es su libro, sino que es su diario, ayudan también a que no se olvide y a que se entienda todo esto? Sí, sin duda. Creo que digamos, que haya películas, que haya historia, que haya libros, obviamente siempre con sustento histórico y con respeto de la temática. Obvio. Me parece que ayuda a que cada uno pueda conectar con eso de otra manera. Con Ana Frank hay un montón de jóvenes y de adolescentes que trabajan un montón y que repiensan su realidad a través de ese diario de Ana Frank, que lo utilizan. Hay una película muy conocida, no me sale ahora el nombre, después lo busco y se los paso, que creo que es Escritores de la Libertad, que es una... Freedom Writers, sí, muy buena. Una profesora en Estados Unidos que en una escuela con situaciones de mucha violencia utiliza el diario de Ana Frank para que cada alumno pueda pensar su realidad, su vida, su Tener su desarrollo, diario. tener su diario. Esa película es increíble. Y también se puede conseguir en Estados Unidos, creo yo, que el libro de Escritores de la Libertad. Es verdad, me había olvidado, es muy buena. Sí, y también, digamos, como para contar cómo poder acercarse a esta temática también. Me encantaría acá. que lo cuentes, sí. Sí, nosotros tenemos en Buenos Aires el Museo del Holocausto, que Sí. es el museo que lleva un poco adelante hoy en día todo este proyecto, la difusión en las redes del museo es que subimos el video. Está bueno el Museo del Holocausto. Está bueno. De verdad lo digo. De una. De verdad lo digo. Porque queda en una zona de la ciudad que no te da museo. Entonces vos decís como ¿Dónde acá, queda? un museo en Montevideo y casi Sí, Córdoba, ¿no? Estamos tal cual. El museo funciona en el centro, a la vuelta del Palacio Pisurno, cerca de Córdoba y Callao. Claro, es como, bueno, estoy acá en Córdoba Callao, vamos al museo, dale, listo. Porque tampoco tiene que armarse toda una cosa que vos tengas que ir a llorar o a rememorar todo. Andá, date una vuelta por el museo y fíjate qué ves. ¿Qué Tal te cual. interesa? ¿Qué te llama la atención? Y ahora, digamos, ahí funciona la sede principal. Hoy en día estamos en Refacciones, en Ok. esa sede. Estamos en Belgrano, Ah, cerca bueno. del barrio chino, sí, en la calle José Hernández. Pero con una muestra, digamos, más reducida, ¿sí? Que se llama Reflexiones sobre la Shoah. Pero más o menos en octubre vamos a hacer la reapertura del museo. Los invito a todos a que vengan porque es un museo pensado desde la modernidad, desde lo tecnológico, desde la posibilidad de conectar con las historias. En el museo no solo vamos a ver objetos o no vamos a leer un texto, sino que vamos a poder conocer historias en videos, en charlas, en un montón de actividades mucho más interactivas para poder sentir un poco la conexión con esas personas, ¿no? Claro, cualquier persona se puede acercar a ser parte de este colectivo, a ser parte de esta, bueno, de esta bola de gente que se va contando historias y las va repartiendo por el mundo. Sí, para sumarse al proyecto Aprendiz hay por suerte un montón de jóvenes que ya están interesados, que ya quieren sumarse al proyecto, y como también los sobrevivientes están muy grandes, a veces es difícil sumarse a este proyecto hoy en sí, Ok. pero hay un montón de otras posibilidades, de otras actividades para poder conocer, para poder participar. Yo acá traje en mi cuadernito, no sé si esto es un poco retro, Por viejo, favor, está muy si bien. viene Por muy favor. bien. Pueden sumarse, les decía, la muestra que hoy estamos haciendo está en José Hernández 1750, ahí Bien. en la zona del barrio chino. Bueno, Museo Shoah, que es el Instagram, ahí pueden ver distintas actividades. Se hacen visitas guiadas individuales para escuelas, trabajamos un montón con escuelas. La idea es poder brindar opciones. Hoy en día tenemos también una muestra itinerante en todas las provincias de la Argentina para que otros que no pueden acercarse físicamente también puedan compartir esto que está ocurriendo. Así que hay un montón de opciones para poder sumarse. Como les decía, en las redes siempre estamos brindando información y también consultando qué es lo que más a la gente le interesaría conocer y de qué maneras cree que puede acercarse a esta temática. Me encanta, la verdad, lo que haces. Y una pregunta, ¿hay otro lugar Sí. del mundo donde pase esto? ¿Es un proyecto que está en otros países? ¿O se te ocurrió a vos o a ustedes acá? No, como proyecto Aprendiz surgió en esta asociación que les digo, en Generaciones de la Shoah, que son todos hijos de sobrevivientes, que ellos fueron los que dijeron, bueno, nuestros padres no van a estar,
¿qué hacemos con esto? Fue una idea original, digamos, creada acá en Argentina. Como proyecto Aprendiz Así, solo funciona acá. No hemos tenido... ¿Por qué? Porque el proyecto no es, digamos, tiene un montón de estructura detrás. Hay un grupo de personas acompañando tanto a los aprendices como a los sobrevivientes, porque van surgiendo un montón de cosas en esos vínculos, no dejan de ser vínculos entre personas. Entonces hay todo un equipo acompañando. Como proyecto Aprendiz solo está acá, obviamente hay un montón de otras propuestas en el mundo, pero este es como un proyecto exclusivo, digamos, si se quiere, acá de Argentina. Quien habla es Caro Sinkowski. Es muy interesante la charla que estamos teniendo aquí en Generación Perdida en esta mañana de jueves, Santi. Oh. Es jueves, lo lamento decirte. Flashé viernes. En el 11 40 41 9660 se pueden sumar a esta charla. 11 40 41 9660. Caro, ¿te quedas un ratito más? Sí, obvio. Bueno, vamos a escuchar un temón. ¿Te parece, Santi? De Maiken. Red Hot Chili Peppers, digno de esta mañana lluviosa. Por lo pronto en Buenos Aires. Suena My Friends en La Loya. My friends are so depressed. I feed a question of your loneliness. Confide, 'cause I'll be on your side. You know I will. You know I will. Ex-girlfriend called me up, alone and desperate on the prison phone. They want to give her 7 years for being sad. I love all of you. Hurt by the cold, so hard and lonely too. When you don't know yourself, my friends are so distressed and standing on the brink of emptiness. No words I know how to express this emptiness. I love all of you. Hurt by the cold, so hard and lonely too. When you don't know yourself. So hard and lonely too. When you don't know yourself. Vorterix.com
va? ¿Qué dicen? Sean bienvenidos una vez más a este pantallazo musical del universo, justamente de eso que nos conmueve tanto, que es la música, en musicología.com. Algunas noticias importantes a partir de este momento. Vamos a hablar ahora de D'Angelo, ya que en el año 2014 el morocho lanzaba su tercer álbum, Black Messiah, 14 años después de su elegante y exitoso disco de 2000 llamado Voodoo. Y ahora hay un nuevo documental de nombre Devil's Spy, D'Angelo, que no solamente apuntala al nuevo rumbo del hombre de Richmond, sino que allana el camino para su esperado cuarto trabajo de estudio. La película, dirigida por Karim Bixma, así de complicado es el apellido, documenta las consecuencias de la creación y el contexto del disco Black Messiah, siguiendo al cantante mientras ensayaba para su célebre gira Second Coming del 2015. Y por otro lado, Devil's Spy también combina imágenes de backstage, escenas en vivo, films de archivo de su familia y hasta algunas entrevistas bizarras. Al mismo tiempo, el documental profundiza en la prolongada demora del músico entre los lanzamientos de sus discos y las causas de su retiro casi paranoico de la vista pública. Con una mano hábil, la película navega con cuidado sus aguas turbias en el mar de los abusos de sustancias, su casi fatal accidente automovilístico y la muerte de seres queridos. Así llegamos al final de este nuevo, si querés, reporte de noticias, porque en el mundo de la música pasa de todo y todos los días. Donde lo podés seguir en nuestro portal musicología.com y también a través de nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter. Pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery. Es reunirte y disfrutar de un momento especial con la gente que querés. Es vivir una experiencia diferente en donde más te guste. Pedir en Sushi Club es salir adentro. Ser parte de la nueva cadena de gimnasios está al alcance de tu mano. www.onfit.com.ar. Onfit, vos podés ser más fuerte que tus excusas. Si sos petit mayorista, tenés un kiosco o almacén, si sos revendedor o estás por abrir un negocio, vení a Masmelos Mayorista Integral de Golosinas, Alimentos y Bebidas. Masmelos te acerca a los mejores negocios. Masmelos, el líder del oeste. Sucursales en Ituzaingó, Morón y Moreno. Masmelos.com.ar. Me pregunto dónde estará Ponce. De la Jefe voy para la Loche, Jessy Monti busquen a les pibes. Hola Sofiola Santimarate, tiren magia, alegren a la gente. Bueno, como siempre, la mejor reflexión la tuvimos en el corte. Y vos ni estabas, te fuiste a buscar mate. ¿Qué reflexionaron? Uy, a ver, ¿viste cómo lo resumo? No, hablábamos un poco de esto, de bueno, pasó hace mucho tiempo lo de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, todo, pero todavía sigue pasando en ciertos sectores y con ciertas cosas, y no excepciones a la causa, sino que pasa mucho, como puede ser con gente de otros países que no es el tuyo, o sea, inmigrantes, sí, o pobres, o mujeres, o gays, o bueno, todas las cosas por las que hoy se discrimina y en un punto se persiguen a ciertas personas y nos preguntamos por qué, ¿no? ¿Qué onda con este miedo? Cuando le tenés miedo a la gente, miedo a las personas a quien es diferente, ¿no? Como puede ser también la comunidad LGBT y demás. Y yo creo que lo que hablábamos es como que lo que pasa es que el otro te expone a vos, ¿no? La comunidad gay o cualquier gay te expone a vos a entender que, bueno, hay algo más que la heteronorma tan clara y dura que te han dicho. Y vos sabés que salirte de ahí es perder un privilegio, entonces te expone, te incomoda conocer, te incomoda conocer que hay más. Y en cuanto a las religiones, hay algo muy claro, si existe el catolicismo, no existe el judaísmo. Es así. O sea, si existe una, no existe la otra. Todos creen que hay un solo Dios y que ese Dios es el suyo. Entonces, conocer a otra persona que cree en otro Dios, te expone a vos a creer que por ahí no es tu Dios el que existe y que estás vos equivocado. Y aparte, vos metés en tu Dios toda una esperanza, una fe, donde una contención, donde uno va y le reza a un Dios o a lo que sea,
para estar mejor y para que su familia esté bien y para tener salud y alegría y ser feliz y crecer en la vida. Y de repente vos ves a alguien que cree en otro Dios y decís, pará, entonces por ahí estoy hablando solo como un loco. No, mejor no, yo no hablo solo como un loco. Él habla solo como un loco porque es un pelotudo, porque es un gil y porque aparte, si te fijas, en su religión tienen cosas que son cualquier cosa, como por ejemplo, no sé, y ahí arrancamos, entre que el judaísmo tal cosa, el catolicismo tal cosa. Y también pensábamos cómo lo importante en realidad de cada religión es filosofar sobre lo que te cuenta cada religión o cada profeta que haya pasado por la tierra o lo que sea. Nadie vino a decir un mensaje clarísimo como los Viernes Santos no se come carne. No aparece en ningún lado eso. O esto de, ¿cómo se llama la galleta? Sí, de la matzá en Pesaj, sí, ¿no? Lo tenemos acá en Pesaj comiendo. Sí. O de que en el Shabbat no se puede usar celular. Sí, claro que eso dice. Claro, exacto. Sí, cómo perdemos como la mirada de lo que está bueno detrás, ¿no? Y de la conexión. Un poco esto que vos decías de si yo creo en esta religión y el otro cree, entonces, ¿cuál de los dos estamos locos? Bueno, por ahí ninguno. En realidad, cada uno encuentra la forma de vivir en religión, en lo que sea, de maneras distintas, ¿no? Entonces, también con esto que vos decías recién me acordaba de que muchas veces ahí había, por ejemplo, en Argentina, la población de judíos era muy pequeña, entonces era muy poco probable que vos conocieras un judío, pero seguramente todos los argentinos tenían una concepción de cómo era un judío, de qué hacía y sobre todo de qué hacía mal, ¿no? Claro. Por ahí vos no conocés a nadie en tu familia que sea hincha de X cuadro, pero todos los que son hinchas hacen esto, el otro, aquello, ¿no? Es que se armó de repente un River Boca entre católicos y judíos que no tiene sentido, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chiquita, crianza tipo sin religión, zarpada, y tenía una amiga católica y una amiga judía, y le preguntaba a mi mamá, pero mamá, ¿yo qué soy? ¿Católica o judía? Me volvía loca, decime, una o la otra, Boca o River, católica o musulmana, judía. anda por otro. Algunos querían ser judíos porque tenían algunas fiestas que no iban a las clases, ¿no? Bueno, siempre hubo algo de eso, pero también todas esas cosas como que uno banaliza de alguna manera las religiones o los pies que te podrán decir, no, para mí comerme una hostia era lo más, qué sé yo. Gilada, no sé, sí. pero cosas así que banalizan. De alguna manera es la forma que tiene uno de chiquito de irse acercando a la religión, sobre todo en tiempos donde la religión no es la protagonista de la historia. Cuando hablamos de la época del Holocausto, de la época de la Shoah, ahí la religión sí era algo que lo tenías impreso a tal punto que justo con Pablo cuando salía afuera lo recordábamos, mucha gente durante el Holocausto tuvo impreso un número, o ¿cómo es bien la historia? Bueno, hay dos cosas con esto de los símbolos, ¿no? Por un lado, cuando empiezan a hacer todas estas leyes de discriminación hacia los judíos tenían que tener un brazalete con un Maguen David, con una estrella de David, también en el documento, una J en general que los identificara como judíos, y ahí hay algo interesante que es que muchos eran judíos, pero tal vez había algunos que no eran practicantes del judaísmo, ¿no? Entonces también hay una estigmatización respecto a una religión, respecto a que si vos sos judío, sos así, sos asá, tenés estas características, y por ahí no tenía nada que ver incluso con su vida cotidiana, ¿no? Obviamente rescatando de que aunque fueran judíos practicantes, tuviera algo que ver con su vida, nadie tiene derecho a hacer lo que se hizo, ¿no? Obviamente. Obvio. Pero por un lado era esto, ¿no? Como la estigmatización y el marcar que sos diferente, te voy a reconocer como diferente y te voy a separar, ¿no? Y por el otro, lo que vos haces referencia al número, eso fue en algunos campos de concentración que se los tatuaba, porque ¿qué pasó? Digamos, en el nazismo lo que se buscaba era que la persona se olvidara de que era una persona, ¿no? Y creyera que era una cosa, que era un objeto. Entonces lo que se hacía cuando llegaban a los campos de concentración era raparlos, tatuarlos con un número que iba a identificarlos. En lugar del nombre los llamaban por el número, ¿no? Entonces algo de cosificarlos también, un término que hoy en día se utiliza para otras cuestiones también. Entonces era ponerles un número e identificarlos de esa manera. Hubo muchos sobrevivientes que después se sacaron. Lushka, mi maestra, tenía el número tatuado. Cuando llegó a la Argentina fue a la playa y todo el mundo le miraba el brazo, ¿no? Entonces la tía le dijo, che, esto querés sacártelo, digo, como una estigmatización también, ¿no? Entonces, son esas marcas, más allá de la marca interna, de la marca externa. Recién fuera de aire charlábamos sobre esas historias también de familias que de repente se hicieron pasar por otras religiones
siendo judíos, escapando de la guerra, pero la mentira llega a tal punto que tardan años y años en revelar la verdad, ¿no? Por ahí esta historia, cuando la empiezo a contar, los que están del otro lado y las que están del otro lado pueden empezar a sentirse identificados. Siempre tenés algún conocido, una tía abuela, una abuela que se hizo pasar por súper católica, que aparte suelen ser personas que son mega católicas. Y que en realidad cuando vas a revolver un poco su historia o cuando se animan a contarla, revelan un pasado judío escapando de la guerra. Sí, tal cual, y tiene que ver con esto de alejar todo eso que pasó, por eso muchos sobrevivientes no querían contar, ¿no? Como decir, ¿por qué esto tan doloroso que yo viví? ¿Por qué alguien lo tiene que volver a vivir? ¿Por qué hay un temor muchas veces constante de ante... Bueno, cuando pasó el atentado a la AMIA, lamentablemente acá en Argentina, también hubo nuevamente esto de... El miedo resurge. El miedo, claro, de que me identifiquen por lo que soy y que entonces a partir de eso corra un peligro, ¿no? Hay un montón de situaciones que llevan a eso y que la gente tiene miedo a ser lo que es, ¿no? Sí, claramente es una comunidad que tiene más miedo que otra, como puede ser la católica, sobre todo en este país, ¿no? Sí. Es tan... Católico. Sí, o sea, es tan cerrado en realidad. Después nos cerramos, como es católico, es cerrado desde el catolicismo, pero es un país muy cerrado, Argentina, siento. A pesar de que también, obviamente, al ser país se puede ver todo desde mil aspectos, y somos un país muy abierto en otras también, pero bueno, no podría hablar en nombre de todo el país, la verdad, porque somos millones, pero... Yo la verdad es que vengo de una familia muy católica y conozco el judaísmo a través de Jessie, que está acá, no sé dónde está, ahí. Y ella vino de una familia muy judía y conoce el catolicismo a través mío. Entonces fue como toda una relación muy, muy graciosa que tuvimos con Jessie, porque aparte de los dos, ninguno es oveja negra de su familia, pero en cuanto a religión, como hablábamos recién, el hijo siempre es un poco menos religioso que el padre, ¿viste? Te puede salir un hijo mega ortodoxo, pero generalmente lo que hace la nueva generación es llevarlo por otro lado y cuestionar cosas que antes no se cuestionaban, como por ejemplo, ¿por qué no puedo coger antes de matrimonio? ¿Por qué tengo que coger una sábana y mostrarle al papá de mi novia que la sábana tiene sangre para demostrar que era virgen? O sea, todas cosas extrañísimas que decís, yo no tengo por qué hacer eso, la verdad. Pero, por un lado descubro como que yo siento que el catolicismo y el judaísmo son dos gemelos que se pelearon una vez y quedaron peleadísimos por siempre, porque son iguales, son exactamente iguales. El judaísmo y el catolicismo. Ya el tema de, bueno, ella, no sé, me acuerdo que Jessie me decía, mi mamá le gustaría que yo me case por templo. Y yo decía, claro, es lo mismo que mi vieja con casarte por iglesia. Cambian las palabras, pero la verdad es que es todo lo mismo. Sobre todo lo que se espera de eso, ¿no? Pero sí aprendí que el judaísmo es una comunidad acá en Argentina, por lo menos, que tiene miedo, que le ha quedado cierto miedo. Cuando fui también, he ido al templo con Jessie. Yo quiero ser judío, se lo dije a la mamá de Jessie y ahí me gané su corazón. Y una vez fui al templo, no me acuerdo por qué, no me acuerdo qué fiesta había, pero que estaban todos estos, en la puerta, estas como columnas que evitan una autobomba. Sí, todos los pilotes en los templos. ¿Quién pone unos pilotes por si hay una autobomba? O sea, no va a haber una autobomba. Claro, para mí no va a haber una autobomba, claro. ¿Entendés? Para ustedes sí está la posibilidad, porque está el trauma en un punto. Total. Está esto de, bueno, el que se quema con leche ve la vaca y llora, ¿no? O sea. Y ahí me parece que hay algo re interesante de esta anécdota que contás de, bueno, yo vengo de una familia muy católica. A mí el catolicismo no me pega o no me pasa igual, no lo siento de la misma manera que mi familia, no lo siento de la misma manera que mi mamá. La religión por ahí ni me importa, pero me acerco a la religión del otro, digo religión, pero puedo decir intereses de cualquier tipo. Voy, busco, conozco, tengo esta historia de fui, lo vi, reflexioné sobre eso, algo me llamó la atención. Nosotros con Aprendiz buscamos esto, buscamos mostrarle la historia a alguien. Cuando yo cuento la historia de Lushka, después me empiezan a preguntar, ¿y cómo hizo? ¿Cómo llegó hasta Argentina? ¿Cómo viajó? ¿Cómo fue todo su traslado? Y ahí uno puede ver al otro, ¿no? Con todo esto uno busca mostrar que hay una persona y que vos tenés tus características, yo tengo las mías, somos personas, ¿no? Sí, entender cómo... Esto también lo hablo mucho con mi familia. Si hablamos de religión, estamos hablando en un plano del delirio. Entendámoslo todos. Porque vos no podés pensar que el judío es un loco porque se agacha 3 veces ante un papiro, pero el católico no. O sea, se arrodilla ante un pan, pero eso es normal, digamos. No, chicos, nada es normal de lo que pasa en religiones. Está buenísimo igual, no. No es que que estamos locos. Pero es muy loco pensar que el otro está mal
cuando vos estás haciendo algo que también es re delirante si lo mirás por fuera, ¿no? Pero es como ver lo tuyo como una verdad y lo del otro como una locura que decís, este está medio loquito. No, bueno, es eso, movete a donde está el otro y entendí un poco, pero sobre todo más allá de las tradiciones que hablábamos esto recién en el corte, es todo lo que te puede invitar a reflexionar en realidad. Yo me acuerdo que encontré, de hecho, con Jessy, entendí lo que era el día del perdón, ¿es o la semana? El Yom Kippur. Sí. Bueno, y justo me escribió una amiga de la nada y me dice tipo, che, Santi, pasó un día esto, hace unos meses pasó esto, y la verdad es que me rompió las bolas y nunca te lo dije, te lo quiero decir porque me lo quiero sacar de encima. Y yo anda, amiga, la verdad es que ni me di cuenta de lo que me estás planteando, pero justo la mamá de Jessy me explicó sobre el día del perdón, no sé qué, y me parece que está re bueno que te pida perdón y que yo reflexione, No sé si es de judío, si es de católico, me pareció increíble el día del perdón, ¿no? Y como reflexionar uno y entender en qué tiene que pedir disculpas, en qué tiene que pedirse disculpas a sí mismo. Eso es lo que está bueno para mí, poder pensar uno mismo. Y cuando lo encarás de ese lado, todas las religiones son ricas, porque todas las religiones te plantean cierta filosofía y cierta reflexión que está buenísima tener y ir para esos caminos y ver qué se te ocurre pensando por esos lados, ¿no? Sí, y pensarlo todo también como tradiciones que nos permiten llevar adelante nuestra vida y que no tienen por qué impedir con digamos, como interrumpir o modificar la vida de los otros, que, digo, todo esto que pasó no sé, los judíos que vivían en Europa no estaban influyendo, digamos, ni cada uno tiene su vida, ¿no? Y cada uno lleva su desarrollo de manera distinta y no tengo yo por qué, digamos, venir y prohibirle al otro hacer algo que lo identifica, ¿no? Claro. Que tiene que ver con él, ¿no? Está muy bueno lo que decís, porque no es que estaban los judíos siendo judíos, tipo ahora como siendo judíos todo el tiempo y ejerciendo el judaísmo. No, Lushka quería estudiar, tenía un local. Y de repente pasa a ser el protagonista de tu vida, tu religión, así como pasa a ser el foco del enemigo, ¿no? Me gustaría conocer un poco de la historia de Lushka, más allá de esto que contás que tenía 19 años, quería estudiar. Ella tenía una familia re grande, tenía un montón de primos, de tíos. En el video cuento una anécdota que me parece muy divertida, que es que el abuelo tenía pájaros y entrenó a uno para que silbara el himno polaco. Entonces el abuelo tenía una condecoración de Polonia porque el pájaro cantaba el himno. No, una cosa como muy graciosa. A mí lo que me fue más fuerte de la historia fue cuando me habló de sus papás, que los perdió en ese momento en la guerra. Y fue muy fuerte porque, claro, ella a sus 20 años, de pronto un día se fue a trabajar, volvió y sus papás no estaban más en la casa, ¿no? Y desde ese momento no los vio nunca más, ¿no? Y cómo a sus 19, 20 años tener que afrontar esta situación, quedó con su hermano más chico y un par de primos. Y a partir de ahí, esto de ir pasando de campo en campo, que son historias que muchos sobrevivientes cuentan, de trabajos forzados. Porque ella después también es, digamos, la garra. Digamos, el como nazismo. el proceso fue un poco, ella vivía en Polonia, en una ciudad muy grande, que se llamaba Cracovia. Cuando estalla la guerra, digamos, porque hay también como dos cuestiones. Por un lado estaba la Segunda Guerra Mundial y en paralelo el nazismo. Digamos, son cuestiones que pasan en el mismo momento histórico, que los protagonistas son similares, a veces los mismos, a veces no, pero que tenían como objetivos y procesos distintos. Cuando la Segunda Guerra Mundial, digamos, cuando Alemania se empieza a notar que Alemania estaba perdiendo la Segunda Guerra Mundial, es cuando Alemania refuerza, por otra parte, todo lo que estaba haciendo relacionado a la Shoah. Entonces, que Alemania estuviera perdiendo en la guerra no significó que bajara los brazos o que frenara el horror del Holocausto, digamos, ¿no? No sé si me explico. Sino que lo intensificara, claro. Exactamente, porque tenían objetivos distintos, digamos. Bueno, entonces, poco a poco es esto de no poder ir a la escuela, no pueden ir a trabajar, se quedan en sus casas y desde ese momento los trasladan a lo que se conoce como guetos. Un gueto es un barrio, un lugar aislado donde solo iban las familias judías, ¿sí? En ese lugar podían vivir 4 o 5 familias en un mismo departamento, todos juntos. Ahí ya empieza a faltar la comida, ahí ya había muy pocos que podían trabajar, entonces poco a poco se los va alejando de su vida cotidiana. Más allá de alejarlos de su vida cotidiana, hubo mucha gente que fue sosteniendo estas prácticas de las que nosotros charlamos porque los conectaban con su vida cotidiana. Había muchas familias que intentaban de la manera que podían mantener la cena de Shabbat, de los viernes, por ejemplo. O cuando había festividades,
celebrar, entre comillas, esa festividad. ¿Por qué? Porque los conectaba con su propia historia, ¿no? Con su familia, con esa familia que ya no estaba, ¿no? Entonces, también esas tradiciones nos ayudan a seguir adelante, ¿no? Y la realidad es que después, poco a poco, los fueron llevando a aquellos que eran más jóvenes y que tenían energías a lugares de trabajo forzado, ¿no? Estos campos de concentración. Y a partir de ahí, cada uno iba sobreviviendo de la manera que podía, ¿no? Con todo este trabajo. Y bueno, en el caso de Lushka, ella tuvo mucho vínculo con el tema de la costura. Ella aprendió a coser en la escuela y bueno, cosió uniformes para los soldados. Una vez que terminó la guerra y volvió a su ciudad, consiguió una máquina de coser y entonces hacía trabajos de costura. Ella volvió y de toda esa familia que tenía no encontró a nadie. Un tiempo después volvió su hermano y ahí, bueno, volver a encontrarse con el hermano fue lo que le dio como qué reencuentro ese, ¿no? De haber sido... Qué fuerte. Sí. Terrible. Sí, yo pensaba, ¿no? En el pensamiento de, bueno, pero, a ver, si te persiguen por ser judío, ¿por qué no dejas de ser judío y listo? Y porque lo que pasa es que hay una injusticia terrible, o sea, y yo no voy a dejar de ser quien soy, porque esa es la injusticia más grande, que vos logres que yo no sea más quien soy. Entonces, no es tan fácil como simplemente dejar de ser judío o lo que sea. Hay una linda frase para todas las comunidades oprimidas, que es, nos dijeron que el silencio nos iba a salvar, pero no. Simplemente eso, ¿no? Como te quieren imponer que el silencio es lo que te va a salvar, que te calles, que te escondas, es lo que te va a salvar. Y la verdad es que no te va a salvar eso. Lo que te va a salvar es luchar por la justicia y por un mundo más... tolerante. Tolerante, no quiero decir paz porque me da a Miss Universo. Sí. Tolerante. Era un toque Miss Universo. Era un toque Miss Santi. Universo. Sí. Pero Sí, sí, me más parece tolerante, obvio, es ahí donde hay que ir. No a, bueno, callémonos todos los que estamos sufriendo cierta opresión por algún monstruo que decidió oprimir. La verdad que no. O sea... Incluso también, en general, bueno, Lushka siempre me decía que ella, cuando volvió a su ciudad y en esta etapa de rearmar su vida como podía, porque además todo estaba destrozado, no había dinero, digamos, era una situación muy compleja, y ella decía, yo no voy a tener hijos, yo no voy a traer hijos a este mundo, no voy a traer a alguien que pueda sufrir. Bueno, después se reencontró con su hermano, ella tenía unos tíos acá en Argentina, y le manda una carta a los tíos, sin saber la dirección del todo, manda la carta y logra encontrar el cartero, algo que nos parece como muy lejano. Sin tener la dirección exacta, logra encontrar al tío, darle la carta y a partir de ahí ella puede venir a Argentina. Y cuando viene a Argentina conoce al amor de su vida a los pocos meses de estar acá. Y bueno, ahí es como que todo eso que ella había creído y toda esa estructura que se había armado de no voy a tener hijos, bueno, obviamente las cosas cambian, uno cambia, ¿no? Y la realidad de ella por suerte cambió y después sí tuvo hijos y personas que la acompañaron durante todo el proceso de volver a vivir, ¿no? A construir su familia, ¿no? Y su lugar. Qué interesante. Qué interesante, qué linda mañana. Muchas gracias. Tenemos que ir cerrando, ¿no? Porque están por ser las 11. Ya ha pasado 1 hora de programa. La verdad que chico. Wow. Estuvo muy lindo, la verdad, hablar con vos. Y me pone muy contento que la Loye dé espacio para no olvidar cualquier injusticia que haya pasado. Sí, tal cual. Para mí fue un placer, muchísimas gracias. Me divertí un montón desde el poder charlar desde otro lugar, ¿no? Esto que vos decías, bueno, acá no te vamos a hacer preguntas tradicionales, me parece que... Sorry, not sorry. No, es lo más importante y me parece que lo que más a nosotros nos interesa dejar con este proyecto es que cada uno somos personas distintas y es súper enriquecedor conocernos, es súper enriquecedor ver que el otro tiene cosas que yo no tengo, que desde ahí tenemos que pensarnos y que tenemos que estar muy atentos a las otras personas, a mirar cómo se siente el otro, a no dejarlo de lado, a no discriminarlo, porque con estos pequeños comentarios, con pequeñas acciones, ahí es donde comienza el verdadero problema.
Caro, en www.museodelholocausto.org.ar estoy en lo correcto si digo que ahí es donde uno puede obtener más información y poder escuchar estas historias como la de Lushka en tu voz o la de millones de personas más, me imagino. Sí, exacto. Ahí tenemos, ahí en la página que vos nombraste, en Museo Shoah en Instagram, están subidas también en el Facebook. Fuimos los que hicimos Proyecto Aprendiz esta segunda parte, fuimos 7, sí, porque somos los que ya fallecieron sus sobrevivientes, pero somos más de 100 aprendices en este momento, así que nuestras historias están ahí en las redes, se pueden conectar y los invito a que vayan a ver tanto la muestra de ahora como el Museo Nuevo en octubre. Caro Zinkowski pasó entonces por Generación Perdida, muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias. Estas son las noticias de Filo.news. Cristina Kirchner exhibirá su nuevo libro en La Rural. La senadora nacional de Unidad Ciudadana presentará su libro Sinceramente en la Feria del Libro. Se espera que se acerque una multitud de simpatizantes para presenciar el histórico hecho y habrá pantallas en las afueras del predio. Juan Echeverría